Hola, aquí estamos en otro video de fuerzas intermoleculares y en este video vamos a hablar un poco más de lo que son las diferentes fuerzas intermoleculares, cuáles son más fuertes que otras y qué influencian estas fuerzas intermoleculares, cómo podemos determinar cuáles son las fuerzas intermoleculares. En modo de repaso, habíamos dicho que las fuerzas intramoleculares son las fuerzas enlazantes, son las fuerzas que permiten que una molécula, ¿verdad?, se forme, ya sea por enlaces covalentes, iónicos, metálicos. Y tenemos las fuerzas intermoleculares, que son las no enlazantes, que son las que existen entre partículas. Son dos partículas diferentes que van a sentir atracción entre ellas, por lo tanto es esa fuerza entre partículas. Yo relaciono con esto. Una fuerza intramolecular es la fuerza que mantiene tu cabeza pegada a tu cuerpo, ¿verdad? Está dentro de ti. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas entre tú y tu compañero, tú entre tu pareja, tú entre tu familia, ¿ok? Así la pueden diferenciar. Y las fuerzas intermoleculares, como les había mencionado, influencian las propiedades físicas de esta sustancia. Por lo tanto, vamos a ver cómo estas fuerzas intermoleculares pueden afectar punto de fusión, punto de ebullición, viscosidad, varias propiedades que vamos a estar, tensión superficial, entre otras. Okay, vamos a empezar con las fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares se dividen en las iónicas, covalentes y metálicas, donde en las iónicas es por una interacción entre partículas cargadas opuestas, ¿verdad?, positivas y negativas. Y por esa diferencia en carga sabemos que se van a atraer porque cargas opuestas se atraen y por lo tanto va a haber una interacción entre esas partículas. Normalmente las fuerzas iónicas son fuerzas fuertes, claro, hay un rango de fuerzas de energía dentro de esas fuerzas, pero normalmente tienden a ser unas fuerzas bastante fuertes. Por eso es que los compuestos iónicos son compuestos que todos a temperatura ambiente son sólidos. En el caso de los compuestos covalentes, es por la interacción, ¿verdad?, el compartir de electrones entre esos átomos que están unidos covalentemente, y es por la interacción entre el núcleo de uno y los electrones del otro, ¿verdad? Básicamente para que se atraigan por fuerzas opuestas, por cargas opuestas. Y lo mismo, hay un rango de energía que se necesita para romper esa fuerza. Y en términos de metálicos, pues sabemos que hay un mar de electrones donde estos átomos metálicos ponen sus electrones de valencia y esos electrones de valencia crean lo que es el mar de electrones, y ese mar de electrones junto con esos átomos que, ¿verdad?, forman lo que es el metal, va a haber una interacción y por lo tanto también va a requerir una energía para poder separarlos. Esas son las fuerzas intramoleculares. Ahora vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, empezamos con la fuerza de ion dipolo. Para una fuerza ion dipolo se va a necesitar que haya un ion y una molécula polar. ¿Ok? Un ion y una molécula polar. Recuerden que estos son intermoleculares, así que son partículas separadas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros cogemos sal y la añadimos en agua, se va a disolver la sal en el agua, y la interacción que va a haber entre los iones de esa sal y las moléculas de agua va a ser una interacción ion-dipolo. Y normalmente esto es una interacción bastante fuerte porque tenemos la carga del ion interaccionando con la carga parcialmente negativa o positiva de la molécula polar. Pero recuerden que tenemos un ion y una molécula polar, covalente, polar. ¿Okay? Y vea aquí cómo el sodio
está interaccionando con el área parcialmente negativa. Si recordamos, ¿verdad?, la polaridad de agua, tenemos que en el caso de oxígeno, ese es el área parcialmente negativa de agua, y el lado de los hidrógenos es el lado parcialmente positivo. Así que vamos a ver que va a estar interaccionando el lado parcialmente negativo con el ion positivo. Pero eso no significa, por ejemplo, si nosotros añadimos NaCl a agua, que se separan, ¿verdad?, el Na y el Cl, vamos a tener entonces que para lo que esté interaccionando con el cloruro, van a ser entonces el área parcialmente positiva de agua, que sería por la región donde están los hidrógenos. ¿Okay? Así que vamos a ver, y esto ocurre tridimensionalmente todo alrededor de esos iones. ¿Okay? Pero esto es una fuerza intermolecular cuando tenemos una mezcla. ¿Okay? Porque tenemos que tener un ion y una molécula polar. Así que que son especies diferentes con propiedades diferentes, va a ocurrir solamente cuando tenemos una mezcla. Vamos a hablar de los puentes de hidrógeno, que en inglés le llaman H-bond. En inglés el bond como que nos lleva por otra ruta, pero la realidad es que es una interacción intermolecular que se llama puente de hidrógeno, pero no hay un enlace como tal, es una interacción entre una partícula y otra. Y los puentes de hidrógeno van a ocurrir entre moléculas que tengan hidrógeno. Normalmente esos hidrógenos tienen que estar enlazados a nitrógeno, oxígeno o flúor. Yo lo llamo FON. El oxígeno tiene que estar enlazado a FON, tiene que tener FON, porque si no tiene FON no puede hacer puentes de hidrógeno. No quiere hacer puentes de hidrógeno. ¿Y por qué? Y es porque estos hidrógenos, al estar enlazados a estos elementos que son bien electronegativos, recordemos, ¿verdad?, la electronegatividad de los elementos, flúor es el más electronegativo, oxígeno es el segundo más electronegativo, y nitrógeno es bastante electronegativo y es un radio pequeño, lo que significa que va a estar alando esa densidad electrónica, ¿verdad?, del enlace entre hidrógeno y ese átomo más hacia él. Entonces lo que va a pasar es que el hidrógeno va a estar parcialmente positivo. Lo que va entonces a hacer es que cuando vea un par de electrones solitarios en otro átomo de otra molécula, va a querer hacer una interacción para poder satisfacer esa necesidad de un ambiente negativo, ¿verdad? De esa interacción negativa. Así que vamos a ver que los puentes de hidrógeno van a ocurrir cuando tenemos moléculas normalmente polares, ¿verdad?, que tengan hidrógenos y que estos hidrógenos estén enlazados a FON. Si no tiene FON, no quiere hacer puentes de hidrógeno. ¿Ok? Así que aquí vemos agua, el ejemplo agua, donde tenemos el hidrógeno enlazado a oxígeno y va a estar haciendo una interacción de puentes de hidrógeno con el par de electrones solitarios que tiene otra molécula de agua. Y recuerden que necesita, para que pueda hacer ese puente de hidrógeno, el hidrógeno tiene que estar enlazado a FON y va a hacer esa interacción con un par de electrones solitarios de otra, ¿verdad?, de otro átomo, de otra partícula. Así que tengan eso en consideración. Dipolo-dipolo es la tercera fuerza intermolecular. Dipolo-dipolo, básicamente necesitamos dos moléculas que sean polares. Pueden ser iguales o diferentes. De hecho, puentes de hidrógeno puede ser también entre dos moléculas iguales o diferentes. Lo importante es que una tenga un hidrógeno con FON y la otra que tenga un par de electrones solitarios. Dipolo-dipolo, pues les estaba diciendo que tienen que ser dos moléculas polares, pero igual pueden ser iguales o diferentes. En el ejemplo que tengo aquí, son dos moléculas iguales, pero podría pasar que tengamos dos moléculas diferentes que sean polares y pueden hacer dipolo-dipolo. En el caso de la interacción dipolo-dipolo, ocurre porque, vamos a decir que nosotros vamos a dibujar
las polaridades del enlace, este lado es parcialmente positivo, mientras que este es parcialmente negativo, y lo mismo ocurre con el otro. En este caso son las mismas, ¿verdad? Y por la diferencia en carga, ¿verdad? Este lado parcialmente positivo va a interaccionar con el lado parcialmente, el parcialmente negativo va a interaccionar con el lado parcialmente positivo de la otra molécula. Las cargas opuestas se atraen. Y por esa interacción, ¿verdad?, va a existir una atracción entre esas partículas, y esa es la que llamamos dipolo-dipolo. Si nosotros mezclamos el ICl con el H2O, también vamos a tener una interacción de dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque ambas son polares. Ok, la otra interacción es ion dipolo inducido. Okay, vamos a irle poniendo números. Ya vamos por la 4. La interacción ion dipolo inducido también es una interacción que se da cuando hay mezclas, porque obviamente necesitamos un ion, un compuesto iónico, y una molécula a la cual le podemos inducir un dipolo. ¿A qué moléculas le podemos inducir un dipolo? A las moléculas no polares. Así que básicamente esto es una interacción entre un ion y una molécula no polar. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer que se induzca un dipolo en una molécula no polar? Pues lo que va a pasar, aquí tenemos hierro con una carga de 2 positivos. Oxígeno es una molécula no polar. Vamos a decir que tenemos aquí el hierro 2 positivo y que tenemos el oxígeno, ¿verdad?, que es no polar. Tiene una densidad electrónica uniforme alrededor de todo ese oxígeno, pero todo es negativo. ¿Ok? Todo esto es una densidad negativa. ¿Qué pasa con positivo y negativo? Se atraen. Así que lo que va a pasar es que la densidad electrónica del oxígeno, voy a ponerlo en otro color, se va a atraer hacia el hierro, y por lo tanto, ¿verdad?, se va a crear lo que nosotros conocemos como el dipolo inducido, donde este lado va a ser parcialmente negativo porque es donde están los electrones, y este lado va a ser parcialmente positivo. Y ahí se está induciendo un dipolo, porque ese dipolo normalmente no está en oxígeno, pero está porque está presente hierro. Ese hierro se mueve de ahí y el dipolo desaparece porque la molécula de oxígeno es no polar. Así que la interacción que hay va a ser ion dipolo inducido, porque tenemos un ion que está induciendo un dipolo en una molécula no polar. En términos, ¿verdad?, de energía, se necesita menos energía. Vean que en esta columna están viendo el rango de energías que se necesita. Ok, vamos con la quinta fuerza intermolecular. La quinta fuerza intermolecular es dipolo-dipolo inducido. Lo que significa que aquí vamos a tener también dos partículas diferentes. Una molécula va a ser polar y la otra va a ser no polar. ¿Ok? Y ocurre algo parecido a la interacción que vimos anterior con el ion, pero en este caso el dipolo inducido lo está induciendo la molécula polar, ¿verdad?, el dipolo de la molécula polar. Y aquí tenemos un ejemplo de HCl con ClCl, ¿verdad? HCl es una molécula polar donde este lado es parcialmente positivo y este es parcialmente negativo, mientras que cloro es no polar y la nube electrónica está repartida uniformemente alrededor de los cloros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al lado, en este caso parcialmente negativo, pero igual puede pasar con el lado parcialmente positivo. En este caso, el lado parcialmente negativo del HCl se va a empezar a acercar a la nube electrónica de la molécula de cloro, y como la nube electrónica son cargas negativas, lo que va a pasar es que se va a repeler porque cargas iguales se repelen, y lo que va a pasar es que la molécula va a polarizar, va a
modificar su nube electrónica, cuestión de que entonces en este lado se forme un lado parcialmente positivo y en este lado un lado parcialmente negativo, y entonces se está induciendo ese dipolo en esa molécula que normalmente no lo tiene, pero se está induciendo por la presencia de la molécula polar. Una vez esa molécula polar se saca, ¿verdad? La molécula de cloro vuelve a ser no polar. Algo parecido ocurriría si estamos con la molécula de HCl al revés, ¿verdad? Donde el lado parcialmente positivo es lo que se está acercando a la molécula de cloro. En este caso sería que la nube electrónica se va a sentir atraída y por lo tanto va a generar un dipolo al revés. ¿Ok? Y la última fuerza, que es la sexta fuerza, son las fuerzas de dispersión, que también se le conocen como las fuerzas London. Y las fuerzas de dispersión o fuerzas London están en todas las moléculas, todas. ¿En dónde? Todas. Sean polares, sean no polares, van a tener fuerzas London. Pero las fuerzas London en las moléculas no polares son las únicas que existen, ¿verdad? Si yo voy a pensar en la interacción que hay entre una molécula no polar y otra molécula no polar, la única fuerza que va a existir es la fuerza de London o dispersión. ¿Ok? Las fuerzas de dispersión o fuerzas London básicamente son por las nubes electrónicas que se pueden polarizar. Así que, por ejemplo, aquí tengo flúor, que son no polares y tienen una nube electrónica, ¿verdad?, repartida uniformemente alrededor de esos flúor. Y lo que va a pasar es que cuando la nube electrónica, que recordemos que son cargas negativas, se empieza a acercar a la nube electrónica de la otra molécula, cargas opuestas se repelen y lo que va a pasar es que se van a polarizar, donde un lado va a ser parcialmente positivo y otro parcialmente negativo, y así sucesivamente, ¿verdad? Ellas se mueven y esa polaridad de ese momento bipolar se cambia, pero así es que pueden interaccionar las moléculas, ¿verdad?, con simplemente sus nubes electrónicas. Como les dije, las fuerzas London están en todas, sean moléculas polares o no polares, pero entre moléculas no polares son las únicas fuerzas que van a existir. Okay. Como les había mencionado, los puentes de hidrógeno tienen que estar, el hidrógeno que va a ser el puente de hidrógeno, enlazado a un hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno tiene que estar enlazado a un átomo bien electronegativo y normalmente esos átomos son flúor, oxígeno, nitrógeno. Por eso les dije que para saber si una molécula puede hacer puentes de hidrógeno o un hidrógeno puede hacer puentes de hidrógeno, ese hidrógeno tiene que tener FON. Si no tiene FON, no puede hacer puente de hidrógeno. Así que tiene que estar enlazado a flúor, oxígeno o nitrógeno para que pueda hacer un puente de hidrógeno. Pero el otro átomo con el cual el hidrógeno va a hacer el puente de hidrógeno tiene que tener un par de electrones solitarios. ¿Ok? Porque si no tiene un par de electrones solitarios, el hidrógeno no va a poder o no va a quererse pegar, no se va a querer sentir atraído por esa otra partícula. Así que vea que para que el hidrógeno pueda hacer el puente de hidrógeno tiene que tener un par de electrones solitarios con el cual puede hacer el puente de hidrógeno. Y eso siempre tiene que pasar, mire. ¿Ok? Siempre y cuando la otra partícula tenga un par de electrones solitarios, va a poder hacer un puente de hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene que estar enlazado a FON, flúor, oxígeno o nitrógeno, para que pueda hacer un puente de hidrógeno. Las fuerzas de dispersión, como les dije, están en todas. Las fuerzas intermoleculares básicamente son responsables de muchos de los estados de condensado de la materia de moléculas no polares. ¿Por qué? Porque son las únicas fuerzas que van a tener moléculas o sustancias no polares.